Quiere una iglesia que mire hacia los marginados, no una que se mire el ombligo. Una iglesia que se cierra está enferma. Jorge Mario Bergoglio llegó al papado en tiempos difíciles. En 4 años ha logrado impulsar algunos cambios, lo que ha despertado simpatías también fuera de la Iglesia Católica. Pero en esos 4 años también crecieron las críticas. Para unos es muy radical, para otros demasiado ambiguo. El Papa Francisco sabe que no solo tiene amigos, también en la curia romana. Existe también la resistencia malévola que anida en los espíritus torcidos y sale a relucir cuando el diablo inspira malas intenciones. A Roma se adaptó antes que al Vaticano. Si se le rompen los anteojos, el Papa Francisco va personalmente al óptico en lugar de encargarlos en la Santa Sede. Está habituado a estar entre la gente. Venir aquí a que le graduemos sus gafas o salir a comprarse zapatos es para él algo normal. Vive en medio de la gente. Con su cercanía a las personas y su espontaneidad ha transformado rápidamente la imagen del papado. Es una persona que se asesora bien, pero luego, creo yo, toma las decisiones por sí mismo, y esto posiblemente sorprenda a más de uno. Cambió en cualquier caso el tono, la manera en que hablamos entre nosotros y sobre todo la manera en que hablamos sobre los que están en los márgenes de la sociedad. Sigo pensando que el Papa Francisco fue una elección equivocada. Hasta ahora no ha desarrollado un sentido del cargo que ocupa ni ha comprendido lo que significa. Su principio es la confusión. La Iglesia se compromete desde siempre con los más pobres. Pero Francisco va más allá. En la Plaza de San Pedro ordena instalar aseos y duchas para los sin techo. Sitúa a los pobres en el centro. A finales de 2016 invitó a 4.000 personas sin hogar de toda Europa a una peregrinación al Vaticano. De los pobres y excluidos se ocupaba ya como sacerdote y luego obispo en Buenos Aires. Fue el primer papa de la historia en tomar el nombre de Francisco de Asís, que en el siglo XIII predicaba humildad y pobreza, y se disculpa en nombre de su iglesia. Les pido perdón todas las veces que los cristianos, delante de una persona pobre o de una situación pobre, miramos para otro lado. Perdón. Tales gestos se dirigen no solo a los más marginados, pretenden alcanzar también a las personas, sacerdotes y obispos de países donde los pobres en general siguen siendo ignorados. El mensaje cala al menos en los participantes de la peregrinación. Ha dicho que ser pobre no es malo, que ser pobre no significa ser un esclavo y que no por eso debemos dejar que nos opriman. Y habló de paz, de que uno debe vivir sus sueños y que es importante llevar la paz al mundo. He sentido un amor sincero, afecto, respeto por la gente pobre. Desde que Francisco es papa, muchos dignatarios eclesiásticos cambiaron sus autos oficiales por otros más modestos. Raina María Schisla prefiere la bicicleta. Es titular de una parroquia en el centro de Múnich, donde pobres y ricos se cruzan a diario. Schisla trabaja también en la Oktoberfest y escribe libros. Se siente respaldado por el Papa, aunque la Iglesia Católica en Múnich sea una de las más ricas del mundo. Como iglesia en Alemania no debemos avergonzarnos de tener tantos bienes materiales. La cuestión es cómo nos relacionamos con esa riqueza, qué hacemos con ella, con qué nos comprometemos. ¿Ponemos el empeño y el corazón cuándo y dónde de verdad se nos necesita? En la isla griega de Lesbos muchos se sienten olvidados. Miles de refugiados quedaron varados aquí tras el cierre de la ruta de los Balcanes. La suerte que sufren los refugiados es uno de los grandes temas del pontificado de Francisco.
Su primer viaje oficial lo llevó a Lampedusa. En 2016 visita Lesbos. Su mensaje a las personas en el campo de acogida: no pierdan la esperanza. Para algunos ese día se hizo realidad un sueño. En el vuelo de regreso, Francisco se lleva a Roma a 3 familias sirias. Tuvo la idea una semana antes del viaje, conversando con sus colaboradores, cuenta el Papa. El sufrimiento de los niños lo conmueve especialmente. Miren lo que han visto estos niños. Un bambino a negarse. Vieron cómo se ahogaba otro niño. Eso lo llevarán siempre en sus corazones. Verdaderamente hoy ha sido para llorar. Es para llorar. Entre tanto, los sirios se han adaptado a Roma. Nur, una de las refugiadas, encontró trabajo en un hospital. Por la tarde asiste al curso de italiano del movimiento seglar San Egidio. Fue esta misma asociación la que escogió, a pedido del Papa, a las 3 familias en Lesbos. Nos dijeron que teníamos 5 minutos para decidirnos. Y dijimos que sí. Nuestra vida cambió totalmente en un día. Los sirios fueron invitados a almorzar con el Papa. El hecho de que todos sean musulmanes es una advertencia de Francisco a quienes piden que se dé prioridad a la acogida de refugiados cristianos. En Alemania, las franciscanas del convento de Obertzell pusieron en marcha una iniciativa para los refugiados. Noch immer wird das Kind auf der Straße geboren, noch immer ziehen Menschen einsam und verloren, noch immer wird das Kind auf den Straßen. Para ellas, con este Papa las cosas son más fáciles. Ahora a las franciscanas se nos conoce mejor. ¿Por qué? Porque Francisco eligió el nombre de Francisco de Asís. Y Francisco de Asís es conocido porque abrazaba a los enfermos, se solidarizaba con los enfermos de lepra, convivía con las personas marginadas por la sociedad entonces y reconocía en ellas a Cristo. Por eso es sin duda un gran apoyo para nosotras cuando intercedemos por los marginados. Y para acudir a los marginados, como el Papa exige, las franciscanas de Obertzell solo tienen que cruzar el río Meno, como la hermana Juliana. Cada día esta enfermera va hasta un centro de refugiados habilitado en una antigua base del ejército estadounidense. Allí ayuda a gentes de Siria, de Irak o Afganistán, o simplemente escucha a quienes han sufrido experiencias traumáticas. Al referirse siempre al tema y viajar a las islas griegas, el Papa está enviando un mensaje, y para mí es también la señal de que tenemos que seguir esforzándonos para que estos seres humanos tengan voz, y de que no debemos aceptar que las personas se sigan ahogando en el Mediterráneo. No debemos aceptar que ese mar se convierta en nuestro mayor cementerio. Su actitud me da ánimos para seguir, sí, para seguir luchando e intercediendo por esas personas. En la práctica, este Papa nos ayuda enormemente cuando aquí en Alemania defendemos como católicos que se dé una buena acogida a los refugiados, porque ha enviado una señal a la Iglesia en su conjunto y ha vuelto a definir cuál es la misión de los cristianos, y eso nos ayuda en Alemania cuando tenemos que tomar una opción en política, algo que, por ejemplo, hemos hecho miembros de órdenes religiosas en Baviera cuando criticamos aspectos de la política de refugiados del gobierno bávaro, y para eso es muy bueno contar con el respaldo de un papa. Francisco ve con recelo la política de refugiados de muchos países de la Unión Europea. En su visita al Europarlamento en Estrasburgo es recibido con gran ceremonial. Pero el Papa no es rehén del protocolo. Critica el egoísmo y la cultura del consumo y considera que la UE se ha vuelto un ente viejo y cansado. Los grandes ideales que inspiraron a Europa parecen haber perdido su energía en favor del tecnicismo burocrático de sus instituciones.
Tal vez puede decirse que desde que tenemos al Papa Francisco, él ha marcado por su origen latinoamericano un fuerte acento político. La Iglesia tiene un cometido político en el sentido de que debe intentar que estados y gobiernos garanticen, siguiendo los valores cristianos, el apoyo a pobres y refugiados y que haya más justicia. A veces se nos pide a las iglesias que nos mantengamos al margen de la política. Ustedes están para rezar, para el culto, se dice. Pero Francisco no lo ve así. Como tampoco Jesús lo veía así. De la fe en Dios emana la exigencia de posicionarse, de dar la cara por el prójimo, de ser solidario. Y si lo haces, ya eres automáticamente un sujeto político. La canciller federal alemana es uno de los jefes de Estado y de gobierno a quien el Papa recibe con más frecuencia. La política de refugiados de Merkel cuenta con la aprobación de Francisco. Con el paso del tiempo, la inicial crítica del Papa argentino al capitalismo se ha ido suavizando. Francisco se considera un actor global. El Papa Francisco no es un ingenuo que pide cosas imposibles a los políticos. No es un izquierdista ni un verde ni alguien que levite sobre la realidad política. Es consciente, por ejemplo, de las dificultades en la situación de los refugiados. Sabe que los políticos no pueden obrar milagros, como tampoco caben milagros en el seno de la Iglesia cuando se trata de reformarla. Pero él infunde ánimos. Alexandra Kisla no comparte el entusiasmo que despierta este Papa. Francisco interviene demasiado y en demasiados temas, dice el jefe de cultura de la revista Cicero, y cae así, según él, en el riesgo de la arbitrariedad. Se le llama con cierta exageración polémica Papa Incalculabile o Pontifex. Él mismo se comparó de forma probablemente acertada con un arquero de fútbol. Dijo, soy un arquero que espera a ver de dónde le llegan los balones, pero un arquero que reacciona en lugar de actuar difícilmente puede equipararse con la clásica metáfora de ser sólido como una roca, de ser una referencia. A veces Francisco hace algo inesperado sin hablar demasiado de ello. A menudo estas acciones pasan casi desapercibidas, como cuando bautizó en la Capilla Sixtina por primera vez a un niño nacido fuera del matrimonio. En otros tiempos, por ejemplo, la esposa del presidente argentino Mauricio Macri tendría que haber esperado en la antecámara de la sala de audiencias, pues Macri está divorciado 2 veces y casado en terceras nupcias. A Francisco no pareció importarle. Y a veces dice cosas, a menudo en el avión frente a los periodistas, sin calcular sus posibles consecuencias, como cuando se refirió a los homosexuales. Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Cuando dice, ¿quién soy yo para juzgar a un gay que busca a Dios? Eso provoca reacciones. Aprendemos a tratar de otra forma a esas personas, a que dejemos de catalogarlas como enfermas, a que les concedamos la misma dignidad, a que las veamos como creyentes que tienen otra orientación sexual. Pero eso debemos hacerlo nosotros. Él solo puede dar el impulso. En el convento de Obertzell, el Papa ha despertado en muchas franciscanas la esperanza de que en el futuro las mujeres puedan jugar un papel más importante en la Iglesia Católica. Aunque Francisco haya descartado el sacerdocio para las mujeres. Él destaca el elemento maternal. Dice que hacen falta mujeres en todos los niveles de la toma de decisiones en la Iglesia. Él quiere una Iglesia que incluya a todos sus fieles. Lo que anima a las religiosas fueron las declaraciones de Francisco en una de sus conferencias de prensa en pleno vuelo. Creo que en la Iglesia aún no hemos desarrollado una teología profunda de la mujer. Pueden hacer esto y lo otro, ayudar en misa, leer los evangelios, ser presidenta de Cáritas. Pero hay mucho más. Tenemos que hacer una teología profunda de la mujer. Eso es lo que pienso.
En mayo de 2016, unas declaraciones de Francisco en un encuentro con religiosas causan revuelo. Ante sus asombradas oyentes, el Papa promete estudiar el acceso de las mujeres al diaconato, el grado inmediatamente inferior al sacerdocio. Yo estaba allí el 12 de mayo cuando el Papa, delante de 870 superioras generales de todo el mundo, aceptó la propuesta de constituir una comisión que volviera a estudiar el tema del diaconato femenino. Yo estaba fascinada. El Papa se tomó en serio la propuesta, lo repitió 3 veces. Crearé una comisión oficial. Nosotras, el grupo de habla alemana, salimos a celebrarlo esa tarde. Por fin se estaba moviendo algo en la cuestión del papel de la mujer en la iglesia. En otros ámbitos, Francisco promueve decididamente a las mujeres. La española Paloma García es nombrada viceportavoz de la Santa Sede. Y Bárbara Yatta se convierte en la primera directora del Centenario Museo Vaticano. ¿Indicios de que la ordenación de las mujeres pueda ser pronto una realidad? La discusión sobre el diaconato femenino es otra prueba de que el Papa Francisco habla más de lo que le conviene a su iglesia. Crea expectativas, pero la iniciativa se queda solo en constituir una comisión para aclarar un caso histórico que ya fue analizado hace 10 o 15 años y al que ya se dio respuesta. Es decir, aquí rige otra vez el lema: hablamos mucho, pero hacemos muy poco. La comisión no debe ocuparse de algo puntual, sino de volver a reflexionar sobre la función de las diaconisas en el pasado, en la historia de la Iglesia. Hace falta un trabajo de base. Yo no elevaría demasiado las expectativas como si fueran a cumplirse a corto plazo. Unos 200 obispos acudieron al primer sínodo convocado por el Papa. En torno a los temas familia, matrimonio y sexualidad, se produce una pugna entre conservadores y liberales. Finalmente se acuerda un documento de compromiso, pero para Francisco lo que aparece en el papel no es lo más importante. Los verdaderos defensores de la doctrina no son quienes defienden la letra, sino los que defienden el espíritu, no las ideas, sino a las personas. En su exhortación apostólica Amoris Laetitia, el Papa evalúa los resultados del sínodo. No rompe con dogmas, pero abre espacio a interpretaciones. Eso permite a los obispos alemanes no excluir de la comunión a divorciados que se han vuelto a casar por lo civil. El padre Schisler ve corroborada su postura. Yo jamás habría excluido a alguien de la comunión y no lo haré en el futuro, da igual que se trate de un cristiano evangélico o de un divorciado que se casó de nuevo, lo sepa yo o no. Y si no lo sé, no puedo expulsarlo, pero nunca lo haría. Y estoy seguro de que eso es lo correcto. Y en la experiencia personal como sacerdote siempre he sentido que eso es lo que significa acercarse a los márgenes. Las personas que han vivido una ruptura no necesitan más castigo. Si el Papa hubiera querido que los divorciados que se vuelven a casar por lo civil fueran admitidos automáticamente en la comunión, tendría que haberlo formulado más claramente. Si hubiera votado en contra, tendría que haber formulado su rechazo con más claridad. La consecuencia ahora es que los obispos de un país lo ven de una manera y los de otro país de otra, y eso es algo problemático. Las dudas sobre Amoris Laetitia fueron formuladas al Papa en una carta. La firmaban los cardenales Burke, de Estados Unidos, Maisna de Colonia, Caffarra de Bolonia y Brandmüller, ex historiador jefe del Vaticano. Los 4 esperaron en vano una respuesta del Papa, y como Francisco no respondiera a sus preguntas, como la relativa a la indisolubilidad del matrimonio, varias semanas después hicieron pública su carta. Roma amanece llena de carteles de protesta contra Francisco. Uno de los reproches: ignora a los cardenales. No se sabe quién está detrás de la acción, pero es obvio que Francisco se ganó también enemigos dentro de su iglesia. Es difícil decir si estas disputas públicas ayudan o no a la Iglesia. Eso lo sabremos a posteriori si sirvieron para sembrar más confusión o contribuyeron a restablecer la claridad. Lo que sí me parece evidente es que el Papa reclama por un lado diálogo, pero luego él mismo retrocede ante las instancias decisivas, ante tal estructura sinodal y la disposición a dialogar. Y según se oye, ya se ha intentado plantear esa crítica dentro de la curia, de puertas adentro en la Iglesia.
Pero él lleva los debates al espacio público y debe contar con que también recibirá crítica en ese ámbito. La crítica es un síntoma de que las cosas están empezando a moverse en serio, de que algo se está haciendo. Por eso estoy convencida de que eso al Papa más bien lo refuerza. Ellos son los llamados para apoyar al Papa en sus reformas. 9 cardenales de todo el mundo a quienes Francisco nombró consejeros, entre ellos Reinhard Marx de Múnich, ya propiciaron, entre otras cosas, una reordenación de la economía y finanzas del Vaticano, pero aún no pudieron concretar cambios fundamentales en el poderoso aparato de gobierno de la Iglesia. Es un avance lento, lo admito. Incluso a mí me resulta a veces agotador. Yo también me había imaginado que todo podría ir más rápido, pero tuve que aprender que las cosas en el Vaticano van despacio. Por eso creo que también es necesario ir incorporando al proceso a quienes trabajan allí y guardan una determinada tradición. La recepción navideña a la curia se espera con cierta atención, toda vez que Francisco reprochó allí a los cardenales vanidad, avidez de dinero y Alzheimer espiritual. En 2016 subraya su decisión de emprender reformas. Cari fratelli, Queridos hermanos, la Iglesia no debe temer a las arrugas, sino a las manchas. Desde esa perspectiva hay que decir que una reforma solo será efectiva si la llevan a cabo personas renovadas y no simplemente personas nuevas. El Papa Francisco no es alguien que piense en términos de estructuras, algo que tal vez a los alemanes nos guste especialmente, sino que él piensa más en relaciones, en personas, e intenta poner a la persona adecuada en el lugar adecuado para luego sacar cosas adelante con sus asesores, amigos y colaboradores. Las personas son más importantes para él que las estructuras. Francisco sorprende también en la elección de nuevos cardenales. En otoño de 2016 nombra a 17. 5 provienen de países que nunca tuvieron un cardenal. Para ello posterga a obispados tradicionales de Italia como Venecia o Turín. El colegio cardenalicio se internacionaliza. Así Francisco pone las bases para la elección de su sucesor. Busca sobre todo obispos y sacerdotes que él considera los más apropiados, y en eso tiene mucho que ver la vida real. Si un obispo se toma en serio el servicio a los pobres, el abogar por la justicia y lo vive, entonces es, para Francisco, apto para un cargo como el cardenalato. Y eso decepciona a muchos que llevan años esperando a que por fin llegue su turno. Pero creo que mediante la elección de personas, Francisco no hace otra cosa que perfilar la política que marcará a la Iglesia a largo plazo. La Iglesia de Cristo es el centro de la comunidad evangélico-luterana de Roma. El ecumenismo es aquí una cuestión muy presente. También en el otoño de 2015, cuando el Papa Francisco visita el templo. Muchos miembros de la comunidad aguardan expectantes la respuesta del Santo Padre a cierta pregunta. Me llamo Anche de Bernardinis. Como muchas mujeres de nuestra comunidad, yo me casé con un italiano, un católico. Nos duele estar separados por nuestra fe y no poder participar juntos en la Eucaristía. ¿Qué podríamos hacer por una comunión interconfesional? Gracias, señora. El Papa no se sintió libre del todo para responder. Y si uno se pone en su lugar, creo saber con toda certeza lo que hubiera querido responder. Él quería decirme sí, de eso estoy absolutamente convencida. Pero no pudo. No pudo porque, y me duele decirlo, no es un hombre libre. Tut mir leid zu sagen, aber er ist kein freier Mensch. Responder a la pregunta de la comunión interconfesional no es fácil para mí, sobre todo ante un teólogo como el cardenal Kasper. No me atrevo.
Tomen siempre como referencia el bautismo. Una fe, un bautismo, un Señor, nos dice Pablo. Extraigan las consecuencias. No me atreveré a dar permiso para hacerlo, porque no es una competencia mía. Un bautismo, un Señor, una fe. Hablen con Dios y vayan hacia adelante. Al final de ese encuentro intercambiamos presentes. Yo creo que le hubiera encantado, como se dice en italiano, fare l'occhiolino, pero por supuesto no podía. En cualquier caso, me miró sonriente, me sonrió. Con eso quería decirme, mujer, sigue por ese camino, puedes ir a la cena del Señor. El jefe de los protestantes alemanes, el obispo Heinrich Bedford Strom, invita a Francisco al quinto centenario de la Reforma en Alemania, junto al presidente de los obispos católicos germanos, el cardenal Marx. El Papa corresponde encargándoles una tarea. Bedford Strom y Marx deben explorar las posibilidades de una Eucaristía compartida para las distintas confesiones. Tras el discurso de Bedford Strom, el Papa dijo que ese era un hombre de corazón y nos insistió a los alemanes: ustedes tienen mucha experiencia con lo ecuménico, con la convivencia ecuménica. Hay una gran conexión espiritual en Alemania entre las confesiones y precisamente por eso son ustedes los más adecuados y tienen una responsabilidad especial para dar los siguientes pasos. Esos que nos permitan avanzar hacia un evangelio de la reconciliación. Es decir, que casi nos otorgó a los alemanes el papel de pioneros. Se percibe, y eso cuenta con todo mi apoyo, que el ecumenismo ha recibido un nuevo impulso para seguir avanzando paso a paso este año, evidenciando de forma positiva que a nosotros, como cristianos, nos une en esta sociedad la misión de anunciar el Evangelio. Y el Papa es una ayuda inmensa para todos porque él es reconocido y valorado por muchos cristianos evangélicos y por los dignatarios de la Iglesia evangélica. El Papa Francisco quiere cambios en su iglesia. Sabe que eso no gusta a todo el mundo y que no lo logrará solo. Quisiera integrar en su proyecto a tantos como sea posible, aun cuando eso comporte riesgos. Prefiero 1000 veces una iglesia magullada, una iglesia que haya sufrido un accidente, a una iglesia enferma por haberse encerrado. ¡Salgan afuera! Quiere que la iglesia se haga adulta, que haga propuestas y no espere a que todo venga dictado desde arriba. El Papa puede cambiar la iglesia menos de lo que quisiera. Podrá cambiar la iglesia tanto como nosotros queramos. No podemos hacerlo sin él, ni él sin nosotros. Mientras tanto, el Papa sigue sorprendiendo al mundo, como cuando visita a ex sacerdotes que dejaron su ministerio para fundar una familia. Gestos y señales que permiten intuir cómo se imagina Francisco la Iglesia Católica del mañana.